el chequeo nacional. Igual yo venía en esa categoría desde hace 8 años y yo vengo siendo selección más de 12 años. Llevo 20 años en la lucha deportiva. No solamente soy campeón de Juegos Suramericanos, soy bicampeón 2014, 2018 en Cochabamba y en Chile. También he estado en eventos de ciclo olímpico, Juegos Panamericanos, ocupando la posición número 5 en Lima y en Canadá, en Toronto en 2015. Entonces, efectivamente fui campeón en 79 en los Juegos Nacionales, que es una categoría no olímpica, teniendo en cuenta que ahí ya son intereses regionales diferentes. Ajá. Buscando, acomodar el equipo del departamento del Huila, pero eso no me exime que no sea Selección Colombia, porque me gané mi cupo en el chequeo nacional el 15 de enero. Ya, esa es una clara explicación. Además, usted hace parte de una dinastía tremenda de luchadores del Huila, los Ipús. Entiendo que 7 de sus 10 tíos e incluso su mamá se han metido una lona. Efectivamente, sí, señor. Mi tío Miguel, mi tío Julián fueron los que iniciaron en el deporte de la lucha olímpica. De ahí pues otros tíos, incluso mi mamá también hizo parte de este deporte. Mis 3 hermanos entrenaron lucha y una cantidad de primos que tienen mis hijos que tienen mis tíos, pues también entrenaron lucha, y aún habemos en estos momentos 7, 8 Ipús. La dinastía completa. Incluso, claro que sí, fueron medallistas también en Juegos Nacionales y pues, mejor dicho, eso así le llaman, la dinastía Ipú, y somos muy conocidos en el departamento de Huila por el apellido, porque es un apellido no muy común, y pues por los logros que hemos obtenido con el deporte. Hernán, pero bueno, ya está decidido. Entonces, ¿cuándo partes a Acapulco para participar en este clasificatorio? Bueno, pues salgo el día de mañana. Realmente aún no hemos comprado los tiquetes. Estamos a la espera de que el Instituto Departamental entregue los recursos para poder comprar los tiquetes, y sí. La idea, es que lo entregue hoy y de una vez comprar el tiquete para salir mañana. Claro, pero si se comprometieron, póngale la firma, Hernán, que eso se va a producir, y estaremos siguiendo su trayectoria, sus competencias en Acapulco, y ojalá las cosas se den para seguir adelante. ¿Esta competencia es clasificatoria para los Olímpicos? Sí, señor, tenemos dos eventos. El primero es el 23, del 21 al 23. Yo competiría el viernes 23. Es un torneo panamericano que es requisito para poder participar en el clasificatorio. Entonces, el 23 compito en el campeonato panamericano, y el 1 de marzo ya se realiza el torneo panamericano clasificatorio a los Juegos. Son 2 torneos que sí tenemos que estar en el primero para poder competir en el clasificatorio. Mire, Ricardo, llega a feliz término la historia de Hernán Darío Guzmán Ipús. Como llegó en positivo para Yosimar Calvo, que compitió junto con Barajas ahora en territorio europeo, y fueron medalla de bronce. Pero todo porque ha estado en torno a esto un proceso de presión para que los dineros a última hora tengan que salir. De presión por redes sociales. No, y sabe que hay un ente, la Defensoría del Pueblo, esta entidad de la protección en su área de protección del derecho al deporte, está muy encima de estos procesos, porque hay que descongestionar la mala gestión de estas entidades que no están firmando los convenios, que no están acelerando los procesos y que no le están permitiendo a los atletas competir. Me parece que en eso Ernesto Lucena está montado al frente en la película, de intentar de verdad darle lucidez a casos como el de Hernán. Hay una defensa y un apoyo clave para los deportistas. Hernán, muchas gracias y muchos éxitos en la competición en Acapulco. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes del deporte colombiano. Muchas gracias por permitirme estar acá, y pues con la fuerza que hicimos todos, logramos competir en este evento y vamos a lograr la clasificación. Sí, no debería ser así, Hernán, pero usted lo logró. Por fortuna, la denuncia en redes sociales permitió que se moviera Indeportes y logra este apoyo. Muchas gracias, Mara Consuelo. Al final, lo que está ocurriendo es consecuencia de la
absoluta quietud de las entidades del gobierno que deberían estar girando y desembolsando esos recursos. Aquí es el Ministerio del Deporte que de manera inexplicable el 15 de enero, con tiempo suficiente, les dice no tenemos dinero. Es que el deporte es entendido por sentencias de la Corte Constitucional como gasto público social y por ende tiene unas partidas y unos recursos de destinación específica que van exclusivamente para el deporte, con lo cual el ministerio que recibe esos recaudos debe hacer los convenios de acuerdo con la ley del deporte con las federaciones deportivas y con el Comité Olímpico Colombiano. Esta falta de gestión es la que no permite que los recursos lleguen a los destinatarios, que son nuestros deportistas, sus metodólogos, sus entrenadores, todo el apoyo logístico que requieren para poder viajar, y eso es muy lamentable porque la plata tiene clara su destinación y por falta de gestión no está llegando a quienes tienen que llegar. ¿Sabe qué me preocupa? Que bueno, ¿qué le preocupa, mañana padre? sale para la competencia. Sí. Todavía no ha comprado tiquete ni nada. No debiera estar concentrado en este Claro, momento, pensando en la en su competencia, competencia. conociendo a los... Es que esa no es la función de los deportistas. A los enemigos, es decir, a los otros deportistas con los Ricardo, que... pero- Volvemos a la ¿Tú te época imaginas? en la que tienen que hacer Claro. bazares, tienen que hacer natilleras, Claro, que era lo de su Y eso eso época. lo iba habíamos yo. superado. Unas Eso lo habíamos empanadas. superado. La empanada bailable Claro, para no sé, conseguir la plata Sí, para el o avión. que lo patrocine la Virgen del Carmen. Ese tipo de patrocinios, digamos que eran casi anecdóticos. Eso se superó en Colombia ya hace décadas. Claro. Pero pareciera que estuviéramos volviendo. Lo que pasa es que lo hacemos de una manera más moderna, utilizando las redes sociales y haciendo la bulla, pues, con los influencers, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que esto se suponía que era algo superadísimo en el deporte colombiano, que había unos deportistas de élite que estaban patrocinados, y complementando un poco lo que dijo María Consuelo, más allá incluso de gasto público social, es inversión social, que sería, yo diría, que el término más preciso, y estuviéramos renunciando entonces a un rubro de inversión social que es determinante, como es el deporte. Ahora, estos deportistas de élite no hay que mirarlo como un caso individual, es que estos deportistas de élite se vuelven ejemplo, multiplican la cultura deportiva, se vuelven íconos para los jóvenes, para aquellos que están empezando. Pero dígame usted, Ricardo, un joven que quiera estar en la lucha grecorromana, que esté inspirándose allí y vea la suerte de este luchador huilense y dirá, pues yo qué me voy a meter aquí si voy a morir de hambre. No, la verdad es que la señal es muy mala, muy negativa y es regresiva. El tema, Aurelio, que tiene usted realmente la razón en ese contexto, es que para los Olímpicos de París, que están a la vuelta de la esquina, estamos a 157 días de los Juegos en París, vamos a tener la fortuna, porque son tan talentosos nuestros deportistas, que seguramente vamos a estar en el podio, en proyección, en la pista, con Marta Bayona, con Kevin Quintero, que en el 2023 mandaron en las paradas mundiales del ciclismo en pista, sobre todo en la prueba del Keirin. Seguramente en el boxeo femenino vamos a tener gran representatividad. Es decir, hay escenarios donde la dirigencia va a poder sacar pecho, pero cuidado, el proceso a Los Ángeles 2028 es el que hoy se está lesionando. Ahí es donde nos va a doler, cuando entendamos que en esta presidencia, que en esta dirigencia, que en este Ministerio del Deporte, los dineros no fluyeron para formar a los atletas de cara a esas justas Y seguimos olímpicas. en la interinidad porque no tenemos ministro o ministra del deporte. Aurelio, le pregunta a un oyente desde Madrid qué es una empanada bailable, que si usted puede explicar, por favor. Bueno, eso es como más experto, creo que de Víctor Grosso, creo que Víctor es como más experto en eso. Pero, No, a mí me tocó hacer bastantes para construir parroquias. ¿En qué consiste? Para Consiste en recoger que fondos. en la Muy casa, buena. ¿Pueden en explicar la qué es una empanada bailable, por favor? en la casa, Pues eso la mamá es del una deportista y el parrandita papá. alrededor de las Claro. empanadas que hace algo Y- familiar. Pero usted cobra la vamos- entrada. vamos de la cuadra. ¿Cobra la entrada o cobra las empanadas? Van los Ambas de la cosas. cuadra. Uno cobra las Un bono. empanadas, No. si quiere cobra la entrada. Lo que pasa es que eso ya No. empezaría a parecerse a una Coca-Cola bailable. Eso. Pero no desvío el tema. Sí. Primo hermano del bingo. Está delatando su edad, don Víctor, 9-10 minutos. Ya regresamos. El ejército no tiene ni idea de la supuesta salida hoy del batallón de 10 de los 40 carrotanques que el señor Olmedo López, la Unidad para la Gestión del Riesgo, adquirió supuestamente para llevar agua potable a La Guajira. Estás escuchando Blue Radio.
está regresando esta mañana con nuevas funciones recargadas a la Casa de Nariño Laura Saravia, que vuelve más poderosa que cuando era jefe de gabinete. Su nuevo cargo es directora del DAPRE, el departamento que maneja toda la presidencia de la República. Convertida, si había alguna duda, en la mujer más poderosa del gobierno, en la única en la que confía el presidente Petro. Su nombramiento es la demostración del poder que nunca perdió, ni siquiera por los audios de Armando Benedetti, que la insultaba a ella, con quien quedó una pelea personal muy fuerte, o por el escándalo de Marelvis Mesa y el robo de su apartamento, lo que derivó en el escándalo de las chuzadas ilegales. Nada de eso la disminuyó. Su figura sigue siendo la de una mujer muy particular, porque siendo tan joven, está apenas a punto de cumplir 30 años, es la conexión del presidente Petro con el denso mundo de la política y de la administración pública. En medio de las disputas por el poder que había en la Casa de Nariño, ella gana el pulso, doña Laura Saravia, y lo pierde Carlos Ramón González, que será el nuevo director en la Dirección Nacional de Inteligencia, el reemplazo de otro M-19, Manuel Casanova, que se va, que estuvo ayer en el Palacio de Nariño. Fue notificado de lo cambio del enroque que hay. No... 9:12 dijo en la tarde del lunes el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, que hoy saldría el 25% del total de los 40 camiones cisterna que están parqueados increíblemente en el batallón del Ejército Matamoros, en el departamento de La Guajira. El batallón Matamoros. El batallón Matamoros, efectivamente. Están parqueados ahí, en Uribia. Llevan un mes parqueados allí. Llevan un mes y en teoría hoy tendrían que salir de ese sitio 10 de los carrotanques. ¿Qué dice a esta hora el Ejército, Joner Alvarado, sobre esa salida de los camiones? Ricardo y oyentes, vea, son varios los cuestionamientos sobre la puesta en marcha de los carrotanques esta misma semana, incluso el día de hoy, tal cual como ya lo ha anunciado la dirección de la Unidad de Gestión de Riesgo. Todo esto teniendo en cuenta que por lo menos con el batallón Matamoros todavía no se ha puesto en marcha la logística ni las rutas para que estos vehículos cisterna entreguen agua desde hoy mismo, custodiado por esta unidad militar. Blue Radio también conoció que Uribia no se encontraría en la capacidad de recibir a estos carrotanques porque el nivel de producción de agua es muy baja. Recordemos que Uribia es el primer municipio de La Guajira con problemas de agua potable y de producción de agua. Incluso sabemos que el alcalde de este municipio está en Bogotá para ponerse al tanto de cómo abastecer a estos carrotanques para que se reparta agua, porque realmente sí se necesita. Sin embargo, también se ha conocido que de las personas que se postularon fueron en total 1,000 personas. De estos conductores ya se han escogido algunos, ya estas personas están contratadas. Sin embargo, se desconoce las rutas, las unidades militares que van a acompañar a estos vehículos a que se pueda abastecer pues las comunidades indígenas que hoy sufren debido a este tema de la sequía. Entonces, son varios los puntos, como ustedes ya saben, que se están viviendo aquí en el departamento de La Guajira y principalmente allí en Uribia, donde todavía se desconoce todo el proceso de logística, tanto con el batallón como en la alcaldía y las comunidades a las que estarían visitando incluso el día de hoy. Joner, ¿pero salen o no salen hoy los 10 carrotanques? Por el momento lo que nos ha dicho de parte de la Unidad de Gestión de Riesgo es que deberían salir esos carrotanques el día de hoy. Sin embargo, la alcaldía por lo menos y el batallón Matamoros desconocen de todo ese proceso de logística, y lo más raro es que por lo menos en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo, ellos afirmaron a través de un comunicado de prensa manifestando que toda esta logística ya se encontraba coordinada, y sabemos que por lo menos por parte de la alcaldía y del ejército todavía esto no está coordinado. Pero además, gracias, Joner. María Camila, ¿quiénes van a ser los conductores? ¿Quién tiene las llaves? Porque el ejército dice, yo no tengo ni idea de nada. Fíjese que hemos consultado con el ejército, no tienen ningún tipo de información en lo que tiene que ver con la contratación, ni de los carrotanques, ese contrato por más de 40.000 millones de pesos, ni de los conductores, porque nos informan desde el ejército en La Guajira, Ricardo, que ellos única y exclusivamente prestaron un servicio, y fue el de parqueadero, es decir, ellos no tienen ningún tipo de vinculación
vinculación con la contratación, ni tampoco van a operar estos carrotanques que están allá, 40 carrotanques parqueados en el departamento de La Guajira. Fíjese que hay un dato muy interesante alrededor de la contratación de los locales, Ricardo, y las placas. Se están preguntando allá cuál es la explicación para que el gobierno diga que tienen que ser primero locales y con placas del departamento de La Guajira, cuando allá circulan vehículos con placas venezolanas. 9:16 minutos, todo este embrollo de los carrotanques, supuestamente para llevar agua potable a La Guajira, que está enredado en la Unidad para la Gestión del Riesgo, ya tiene consecuencias políticas. Una de ellas es el debate al que citan al director de la unidad, a Olmedo López, desde la Alianza Verde. Lo hace el representante de la Cámara, Duvalier Sánchez. Representante, buenos días. Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles. Sí, representante Sánchez, ¿ustedes tampoco han tenido explicaciones de la Unidad para la Gestión del Riesgo sobre lo que están haciendo en La Guajira y la compra de estos 40 carrotanques? No, y por eso le enviamos un cuestionario largo con muchas preguntas al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al señor Olmedo de Jesús López Martínez, porque pues hemos visto no solo los aconteceres de los desastres nacionales que han ocurrido con los incendios, lo de La Guajira, sino que el dato más grave, que es reflejo de esa mala planeación y de esa mala ejecución por parte de la entidad y las responsabilidades que tiene el director. Entonces vamos a citarlo a debate de control político, porque la baja ejecución ya da señales de que la entidad no va bien. O sea, la ejecución es del 7.5% según la Contraloría, y según el último informe de la entidad, las obligaciones que han pagado son del 5%, pero tienen unos compromisos, digamos, del 99%. Sí, unos compromisos del 99%. Está reconectando la llamada. Es el representante Duvalier Sánchez quien ha hecho esta citación con la congresista Catherine Jubinao, que han cuestionado de manera reiterada el trabajo y la idoneidad de Olmedo López al frente de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Olmedo López, María Consuelo, que reemplazó a Javier Pava, muy cercano también al presidente Petro, pero que no duró muchos meses frente al cargo, y luego llegó el doctor Olmedo López, claro, es que quien, según se dice en los corrillos políticos, es cuota del senador conservador petrista Carlos Andrés Trujillo. Correcto, es que lo que se ha dicho es que él tiene mucha tradición política, pero poca formación técnica para un cargo que históricamente había estado en manos de personas muy capacitadas y muy idóneas. Recuperamos la comunicación. Representante Duvalier, ¿me escucha? Sí, perfecto. Adelante, nos estaba contando usted cuáles son las inquietudes que tienen sobre la ejecución presupuestal de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Sí, entonces, analizando el informe que presenta la entidad, es decir, la fuente es la misma Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dice que tienen compromisos del presupuesto del 99.9%, pero las obligaciones pagadas, que es lo efectivamente ejecutado, es del 5%, es decir, es una brecha inmensa, y realmente lo que hay aquí es un juego administrativo donde por pasar la plata del fondo a el Fondo Nacional de Calamidades, donde se apropian los recursos para prevención y atención, solo con el giro se entienden por ejecutados, pero realmente no se han ejecutados. Y por supuesto que esa plata pues debería ser parte de las acciones para mitigar y atender los desastres nacionales. Pero como no se han ejecutado, como no se han contratado, pues entonces por eso estamos como estamos. Pero adicional, lo que se ha ejecutado, pues nosotros tenemos serios cuestionamientos de la forma que se han hecho. Solo por dar un dato, no hay ningún contrato publicado, cuando a los 3 días de salir una licitación y de llevarse a cabo todo el proceso contractual, pues deben publicarse todos los documentos. Mire, sobre eso, representante, llama la atención, no sé ustedes qué respuesta hayan tenido, que el contrato por 46.000 millones de pesos para la compra de los 40 carrotanques de La Guajira, que es uno de los 3 temas que los han llevado a ustedes a citar este debate de control político, Olmedo López, no esté publicado en el SECOP. Es un documento que no está en línea como debería estar. Exacto, y eso pues va en contra del principio de planeación, de transparencia, de gobierno abierto, que es, digamos, lo que uno esperaría de las entidades nacionales, y es que todos puedan supervisar los contratos, cómo se hicieron. A través de estos fondos, la Unidad Nacional puede contratar de forma directa, digamos, eso es legal y se lo permite la ley,
pero lo que no es legal es que no publiquen lo que se contrató, porque ahí es donde todos tenemos muchas dudas sobre la idoneidad, pero sobre todo, por ejemplo, sobre los estudios previos. O sea, porque cuando se va a contratar algo tiene que hacerse unos estudios previos, unos análisis del sector para ver que efectivamente ese contrato responde de forma integral a las obligaciones. Uno no puede contratar camiones sin lograr el objetivo que era llevar agua potable. O sea, no se necesitaban camiones en La Guajira, se necesita agua potable. Por lo tanto, el contrato debe demostrar que tenía la planeación adecuada en cada una de sus acciones para lograr el objetivo del contrato. Y eso es lo que no estamos viendo. Sí. Representante Duvalier Sánchez, los otros dos temas por los cuales ustedes citan a este debate de control político al señor Olmedo López, que hoy está en el ojo del huracán, tienen que ver con posibles deficiencias en la atención de la Unidad para la Gestión del Riesgo frente al fenómeno del Niño y posibles fallas en su articulación con alcaldes y gobernadores. ¿Cuáles son los puntos ustedes que han visto en torno a esas dos situaciones que los llevan a pedirle al señor López que vaya al Congreso y le explique al legislativo cómo está manejando ese par de asuntos? Claro, la entidad tenía que estar preparada a través del Plan Nacional de Gestión ante el fenómeno del Niño. Y la entidad, digamos, hace parte de un sistema o lidera un sistema. El señor Olmedo López lidera un sistema de atención de emergencias y desastres naturales y otro tipo de acciones, digamos. Y por eso tiene que estar en permanente articulación, dando línea a las unidades de gestión del riesgo, a las secretarías en los departamentos y en los municipios o distritos. Y es ahí donde nosotros le preguntamos qué reuniones sostuvo, cuál fue el nivel de articulación, cuál fue la frecuencia, el alcance de esa articulación, porque ahí sentimos que a la hora de actuar lo que hubo fue una delegación de responsabilidades, digamos, y todo el mundo repartió las responsabilidades, pero nadie las asumió o nadie dijo, según el plan de atención y de gestión al fenómeno del Niño se hizo esto, porque ante los incendios forestales pues se vio que hubo bastante desorden, por decirlo de alguna manera. Para los contratos de abastecimiento de agua potable vemos ya que tenemos muchas dudas sobre la transparencia y la buena planeación que hace parte, digamos, de las especialidades administrativas de las áreas jurídicas, y las acciones de preventivas y de ejecución pues no se ven por ningún lado. Entonces es aquí donde sentimos que todo el mundo siente que no hubo articulación, sino todo lo contrario, desarticulación, que no hubo lineamientos claros. Y esa es pues una inmensa responsabilidad que se asume desde la unidad nacional para el resto de entidades, es dar los lineamientos claros. Sí, la pregunta que a uno le surge, representante, a esta altura del paseo es si todo esto es culpa del doctor López, hoy al frente de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, o si es también problema del régimen especial de situaciones de calamidad pública y desastres que amparan la contratación directa por un lado y que desplazan, por decirlo así, la ley 80 que rige la contratación pública en el país. Doctor López. Representante. No, Duvalier. No, ese es un problema que tenemos en el gobierno. Duvalier Sánchez, Pablo. Correcto. Está la ley 80, todo el Instituto de Contratación Pública para que se haga de forma transparente, pero quiero decirles que en Colombia más del 93% de la contratación es directa. Es decir, básicamente con la ley 80 y con la ley de contratación pública la cogen para trancar la puerta en este país en las entidades oficiales. La mayoría de entidades prefieren hacerlo a través de convenios, de fondos que se rigen por con la contratación privada, por regímenes especiales, como se denominan. En este caso, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se entendería porque atiende riesgos, desastres, medidas preventivas, y muchas de ellas pues se hacen de manera urgente. Por lo tanto, hay que salir a adquirir material, a adquirir vehículos, a contratar maquinaria de forma rápida. Pero eso no puede ir en contra de unos mínimos de transparencia, como que la planeación se haga bien, como que usted pueda, digamos, hacer varias cotizaciones. Aunque sea una contratación directa, usted tiene la obligación de hacer un estudio de mercado, un análisis del sector y tener varias cotizaciones para que no contrate el más caro, con precios artificialmente elevados. Usted contrata una cosa racional, que le puedan cumplir y que los precios pues sean de mercado. Eso es lo que se exige, aunque la contratación sea directa,
porque lo contrario que hay muchas sospechas de que entonces esto se puede prestar para la corrupción o malos manejos. Las 9:25 a.m, los ecos políticos del escándalo de los carrotanques de La Guajira, entre otras situaciones por lo menos llamativas de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Representante Duvalier Sánchez, muchas gracias y pendientes del debate de control político, Olmedo López. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos que nos responda las más de 30 preguntas que le enviamos. Ricardo, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que la gente sigue con sed. Ah, bueno, pues claro. Que no se ha resuelto pero anuncian, la situación. Es que, anuncian soluciones. Es que Ricardo, no se resuelve la situación, que es que no hay agua en un lugar desértico. Pero acuérdese que le echan la culpa a la Corte Constitucional porque tumbó la emergencia para La Guajira. Ricardo, hombre, ahí están los carrotanques parados. Usted Ricardo, vaya y encuentre los choferes, Aurelio, vaya y encuentre los choferes para esos carros allí en La Guajira, vaya. No va a ser fácil, eso debió organizarse con mucho tiempo. No, es que esto es como la discusión de qué fue primero, el huevo o la gallina, 9:26. sobre el estado de las vías, sobre si debían tener antes de comprar los carrotanques, los conductores. Sí. Es que hay mucha improvisación. Claro que puede hablar Aurelio, ni más faltaba. Quiero que hable. No. Pero no es que pueda hablar. Solamente un dato. Sí. Me escribe un oyente y me dice, ese nivel de improvisación que estamos viendo con los carrotanques de La Guajira, ¿no se les parece, y yo planteo la pregunta, a lo que pasó con la máquina tapahuecos en Bogotá o a lo que pasó con el modelo de basuras de los camiones botados en los potreros cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá? ¿Se le parece la escena, Aurelio? O sea, podemos decir, del mismo autor de... ¿Cierto? Bueno, pero Ricardo, es que yo quiero, eso es lo que lo iba a decir, ¿será que yo puedo ayudarle al representante Duvalier Sánchez con 2 preguntas? De las 30. Se reciben para el cuestionario. Sí. La primera es, ¿los carros o los camiones son último modelo? Porque algunos expertos me han dicho que pareciera ser modelos antiguos. Hablan de uno, en los que salen en el video, del año 95. Entonces, ¿son a 1.000 millones y son nuevos o son modelos antiguos adecuados? Primera pregunta. Segunda pregunta, también veo que esos carros tienen placa particular. No deben convertirse en carros oficiales para poder ser de la unidad de gestión de riesgo. Son cosas que, pues, son detalles que uno va mirando que cada vez le salen más patas torcidas a este torcido. La verdad es que Ricardo, cuando uno expulga ahí, empieza a encontrar todo este tipo de incongruencias y inconsistencias que van poniendo en tela de juicio. Pero además es el primero de muchos, porque el doctor Olmedo López ha dicho que son más de 232 o 332 los 384, tanques los que deben comprar. ¿Usted se acuerda, Aurelio, la declaración de la doctora García, la que es la presidenta de EPSAGUA, diciéndole al doctor Olmedo, a 1 metro de distancia, no importa cuántos carrotanques se compren si no se tiene en cuenta, 1, las condiciones de las vías, y 2, que es la pregunta fundamental para entender por qué y para qué esos carrotanques, de dónde van a sacar el agua para llenarlos? Pero lo más delicado de esto, Ricardo, hemos escuchado al presidente de manera reiterada, no solo en Colombia, sino en escenarios internacionales, hablar del cambio climático, de lo grave que es el cambio climático, de lo mucho que va a afectar a Colombia, de la necesidad urgente de adaptarnos a con infraestructura, con obras de mitigación del riesgo, y la única entidad que tiene la capacidad de hacer eso es la unidad de gestión del riesgo. Y por eso es tan grave que esté generándose este tipo, como lo mencionaba el representante Sánchez, una brecha enorme entre lo que dicen ejecutar, porque simplemente hacen un giro de recursos, y lo que realmente está llegando a las regiones en obras concretas, que es simplemente el 5% y no el 99%, pero también estos escándalos posibles de corrupción. Y esto me recuerda no solo a la máquina tapahuecos o al tema de basuras, Ricardo, a mí esto me recuerda a algo que mencionó hace tan solo una semana el saliente director de Planeación Nacional, y es la enorme brecha que está teniendo este gobierno entre el propósito, loable en muchos casos, la idea que persiguen y la capacidad de transformar esas ideas en realidades, de entregarle a las comunidades promesas convertido en carreta de transformación. Y termina el presidente convertido en un gran líder sofista, donde vale más la persuasión que la realidad que se está transformando y las vidas que se están transformando en las comunidades, especialmente en comunidades Ricardo, tan golpeadas como La Guajira, con la falta del agua en medio de esta sequía. 9:30, Andrés. Porque el presidente va a Davos o va a foros internacionales y se echa unos discursos, la verdad para mi gusto un poco estrambóticos, sobre el cambio climático,
Y más allá de esos discursos, ¿qué está haciendo? Entregarle la entidad más directamente involucrada con los efectos del cambio climático a unos politiqueros para que hagan con esa entidad lo que quieran. Mire, esto es el precio de lo que se llama la gobernabilidad, ¿no? Porque esto se lo entregaron, yo he oído decir que a Carlos Andrés Trujillo, claro, que a Julián Bedoya, es decir, a alguno de esos politiqueros que apoyaron a Gustavo Petro en las elecciones y que luego le entregaron o todo o parte de unos ciertos partidos políticos, respectivamente liberal o conservador, para que tuviera votos en el Congreso. A cambio de nombrar gente, ¿a cambio de qué funciona esto? De nombrar gente en esas entidades que no solamente no tiene la trayectoria ni la preparación, este señor Olmedo López no tiene absolutamente ningún conocimiento técnico, ni trayectoria, ni preparación en estos temas, sino que además llegan a ¿qué? No a administrar bien esas entidades, sino a usar el presupuesto y la burocracia de esas entidades para repartírsela a su grupo político. Y entonces ahí estamos en lo que tenemos, la destrucción de la capacidad de las entidades públicas. Daniel dice, ya vienen los deportes, ya vienen las noticias. Dijo en su columna del pasado viernes, a propósito de En Minutos Vamos a Medellín, porque el doctor Jorge Iván González está desmintiendo al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de manera más directa en torno a su posible participación en el referendo para la autonomía regional. Daniel, solamente como ayuda de memoria, la columna del pasado viernes de Jorge Iván González en La República concluye diciendo lo que nos señalaba Luis Ernesto y nos señalaba Andrés. Durante estos meses, la inevitable tensión entre facticidad y validez no se pudo resolver. El conflicto se volvió insalvable. Y aquí viene lo que está pasando. La absolutización de la bondad del discurso llevó a desconocer la complejidad de su realización práctica. El papel aguanta todo, la carreta aguanta todo, vaya, ejecútela. La pregunta, Ricardo, es hasta cuándo la gente le va a creer, hasta cuándo le van a durar esos discursos haciendo grandes promesas, grandes elucubraciones sobre el cambio climático, las galaxias, la elección del fiscal, atando una cantidad de cosas. Y hasta cuándo la gente desesperada en La Guajira porque no tiene agua le va a seguir creyendo y va a seguir apoyando un gobierno que es puro discurso, pura grandilocuencia, pero cero resultados concretos. Y los ejemplos son muchos. Ustedes han recordado acá los camiones de basuras, la máquina tapahuecos, pero déjenme recordar otro que documentó muy bien Iván Serrano, el de las motos eléctricas en Bogotá. Cuando las compraron meses antes de adjudicar esa licitación, el presidente Gustavo Petro, siendo alcalde de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, asignó ese contrato textualmente a dedo, levantó su mano y dijo: esta va a ser la empresa que nos va a dar las motos eléctricas, sin ningún proceso licitatorio, sin competencia, violando a todas luces la ley, y luego terminaron condenados los gerentes de esa entidad funesta que fue el Fondo de Vigilancia y Seguridad por esa compra. Entonces él manda las órdenes de que se adjudiquen los contratos y él luego no termina respondiendo jurídicamente, sino que termina respondiendo el que firmó el contrato, el jefe de la entidad, pero él es el que da la orden. Y en esa documentación de las motos eléctricas está claramente documentado, están los videos en YouTube del presidente Petro asignando en la Plaza de Bolívar, enfrente a cámaras, a la gente, etcétera, el contrato a dedo. Y nada lo toca. ¿Hasta cuándo va a hacer eso? ¿Hasta cuándo va a salir impune de asignar contratos a dedo, entregar las entidades públicas, como dice Andrés, a politiqueros que se dedican a repartir el presupuesto y la gente sufriendo? Esta vez por falta de agua, en muchas otras ocasiones por falta de recolección de basuras, por falta de seguridad, 9:34, le está quitando minutos esta discusión que está muy interesante a don Ricardo Rego, que llega con los deportes. Lo que queda y a las claro, noticias. Muy rápidamente, Ricardo, Luis Ernesto. muy brevemente, es que está absolutamente en evidencia que hay grandes necesidades de cambios en este país, que llegue agua a la Guajira realmente, que haya desarrollo en el Pacífico y que las promesas de campaña siguen igual de vigentes que nunca. No podemos llegar a la conclusión de que estábamos perfectos y es mejor que entonces nada cambie solo por cuenta de la incompetencia del gobierno. Esas promesas de cambio siguen siendo igual de necesarias que siempre. Se necesitan, pero hay que hacerlas bien, es que la diferencia es esa. No, hay que hacerlas. No, pero hay que hacerlas porque es que bien. la gente no solo hacerlas, hay que ejecutar. Y hacerlo bien. Mal hecho, padre. Aterrizarlo, sí, porque en la retórica todo suena divino, pero vaya y hágalo. Y me quedo pensando, si esto es así nomasito, ¿no? Con una declaratoria de calamidad pública, ¿cómo sería si la Corte Constitucional no tumba la emergencia económica, social y ecológica para La Guajira, en donde la contratación directa y a dedo era infinitamente más amplia y le daba muchos más poderes al doctor López al frente de la unidad de gestión de desastres?
lo que estamos viendo es apenas un pequeño espejo de lo que pudo haber sido una declaratoria de emergencia si la Corte estamos viendo no se la desastres, baja y no la Paola, toma. estamos viendo desastres. 9:35 me hacen ver una situación, y es que el gobierno se compone de varias entidades, Aurelio. La Unidad para la Gestión del Riesgo está con este asunto, pero la ministra de Vivienda estuvo la semana pasada entregando 39 pozos de agua rehabilitados en La Guajira y una planta de abastecimiento en Castilletes. Entonces, hay que ver el panorama completo, hay que diferenciar. No, pues, el que peca y reza empata. No creo, pero no se puede meter en la misma bolsa a todo el mundo, porque aquí hay unos que sí y otros que no. ¿Me quería decir algo de la máquina tapahuecos? Sí, una pequeña ayudita de memoria, ya que estamos hablando de desaguisados tan amplios. ¿Usted se acuerda quién era el que pintaba estrellas cada vez que la máquina tapahuecos tapaba un hueco? ¿Se acuerda quién tenía un contrato en integración social para pintar estrellas? Ay, hombre, han pasado tantas cosas. ¿Quién? Daniel Rojas Medellín, hoy director encargado de Planeación Nacional. Aquí lo tuvimos en Blue Radio en el año 2014. No me diga. Contratista de integración social, cuya labor era pintar estrellas cada vez que la máquina tapahuecos iba tapando un hueco. Que resultó un fiasco y que la Corte Suprema confirmó la condena en las últimas horas a la exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial porque no sirvió para mucho. ¿Sí sabe por qué confirmaron esa condena, Ricardo? Porque no hubo planeación. Porque el contrato fue directo, porque había dudas sobre el contratista. Cualquier parecido con la realidad actual. Hay muchas coincidencias. Yo no sé si el doctor Olmedo, cuando estaba hablando de los viejos contratistas, se refería a los contratistas de las máquinas tapahuecos. 9:37 minutos. 10 años después, el doctor Daniel Rojas, de contratista para pintar estrellas en las calles, a manejar hoy la estrategia económica de Colombia como director de planeación. ¿Cómo nos cambia la vida? Ya regresamos, llegan los deportes y las noticias en Mañanas Blue. En medio de las disputas por el poder que había en la Casa de Nariño, ella gana el pulso, doña Laura Sarabia, y lo pierde Carlos Ramón González, que será el nuevo director en la Dirección Nacional de Inteligencia, el reemplazo de otro M-19, Manuel Casanova, que se va, que estuvo ayer en el Palacio de Nariño. Fue notificado de lo cambio del enroque que hay. No por coincidencia, en esta cadena de movimientos, el remesón termina tocando a funcionarios del Partido Verde, que es el partido del cual había sido director Carlos Ramón González. Hasta el viernes estará como director del ICETEX Mauricio Toro, que presentó su carta de renuncia. El mayor beneficio que obtiene el ser humano cuando perdona es que es libre. Es que rompe cualquier atadura con el pasado. Es que se libera del rencor. Si hay una emoción que nos hace daño, es esa de sentir todavía viva la herida de algo que sucedió hace mucho tiempo, de algo que pasó y que ya no debería ser determinante en nuestra vida. El rencor te ancla en el pasado. El rencor te destruye interiormente. El rencor provoca emociones destructivas en ti y muy probablemente te lleva a actitudes y acciones tóxicas. Por eso hoy quisiera invitarte a perdonar, a iniciar ese proceso de sanar la herida, a iniciar ese proceso de recordar sin dolor, a seguir adelante con las lecciones aprendidas y tratando de dar lo mejor. El que sufre cuando tiene rencor en el corazón eres tú mismo. Por eso hoy, aunque esa persona no lo merezca, perdónala. Tú sabes. El superintendente Dagoberto Quiroga habla de la participación de pequeñas asociaciones en los servicios públicos. Uno de los principios pues es la democratización de los servicios públicos, pero ya hay comunidades rurales que están desarrollando proyectos, en el caso de las comunidades energéticas, instalando paneles solares. También hay en el servicio de agua algunos acueductos comunitarios que son dirigidos por campesinos en zonas rurales, incluso en zonas
periféricas de ciudades se está haciendo. En Villavicencio hay acueductos comunitarios, en Ibagué hay acueductos comunitarios, en varias partes del país existen acueductos comunitarios, y hoy estamos viendo que hay comunidades que también están tratando de establecer el servicio de energía a través de los paneles solares. Y si ya existen hoy, ¿qué es lo que quieren cambiar con la ley de servicios públicos? Reglamentar el estímulo que tiene que hacer el Estado para la democratización de los servicios públicos. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 9:41 a esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Debe luchar de Ávila, se viene de Ávila, pierna derecha, balón al fondo, gol. ¡Gol! ¡De Colombia! Este fue el último gol de Colombia en su primer mundial de fútbol playa en Dubái. La selección cayó 4-1 a manos de Bielorrusia y cerró así su participación en la Copa del Mundo. Juan Osa y el balance de la tricolor. Para Colombia, asistir a su primera cita mundialista es un motivo de orgullo. Hay mucha gente que construyó esto antes de nosotros, muchos que han estado en el camino y seguro muchos que vendrán. Entonces para nosotros es solo el primer paso, porque seguro Colombia va a seguir asistiendo y será una selección potencia y frecuente en los mundiales. Hoy comienza el camino de Colombia en la Copa Libertadores de América 2024. Águilas Doradas Río Negro debuta bajo el mando de Hernán Darío Bolillo Gómez frente al Red Bull Bragantino de Brasil. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes en este partido porque en la elaboración nuestra va a estar el problema para ellos, porque los brasileños cuando no encuentran el balón se descomponen bastante. Y nosotros ser muy serios, muy ordenados cuando ellos empiecen a elaborar para no dar esas posibilidades, o sea, tener una zona bien repartida. Después de 13 años en la primera división en Colombia, Águilas da su primer paso en la Libertadores. El juego esta noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. En Colombia, la Liga tiene en el top 5 al Atlético Bucaramanga. El equipo del profe Dudamel derrotó 1-0 al Pasto y ya es cuarto en la tabla. Me gustó la intensidad del equipo. Sabíamos que hoy no había otra que sumar de 3 puntos en casa. Ya se nos habían escapado 4 contra Millonarios y contra Once Caldas y que hoy no podíamos fallar en nuestra localía. El Club Leopardo llegó a 12 puntos, a 4 del líder Tolima. En el cierre de la fecha 7, Boyacá Chico también derrotó 1-0 a Alianza Valledupar. Y hoy es día de Champions. Inicia la llave de octavos de final entre el Inter de Milán y el Atlético de Madrid. Juego en el estadio San Siro, un lugar donde Diego Simeone, hoy técnico del Atlético, marcó la historia como jugador interista. Por eso el entrenador del conjunto italiano, Simone Inzaghi, habla de este particular duelo. Siempre será un placer encontrarse con Diego Simeone como adversario. Fue un gran compañero de equipo que desde esos tiempos se veía que iba a ser un gran entrenador y solo basta con ver lo que ha logrado en el Atlético en todos estos años y lo mucho que ha ganado. No solo imprime un sello único en sus equipos, sino que juegan un excelente fútbol que siempre es un placer verlo. El Inter es el líder de la Serie A en Italia y el Atlético cuarto en la Liga en España. Simeone valoriza al rival de hoy. Primero, para hablar del Inter, tenemos que pensar que está entre los mejores 4 o 5 equipos de Europa en estos momentos. Me gusta mucho cómo juega, no lo digo ahora porque nos toca jugar contra ellos, lo vengo diciendo hace bastante tiempo, y será un partido, me imagino, de duelos. El que gane la mayor cantidad de duelos tendrá más posibilidades de acercarse a la victoria. También por Champions, hoy el PSV de Países Bajos se mide al Borussia Dortmund alemán. Este sonido es histórico, el cobro del penalti que consagró a Andreas Brehme como campeón del mundo con Alemania en Italia 90 frente a Argentina. Hoy Brehme sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida de manera sorpresiva. A los 63 años de edad falleció el lateral, que también fue defensa central y que brilló con el Bayern Múnich y el Kaiserslautern en Alemania, el Inter de Italia y el Zaragoza en España. La historia lo recordará como el verdugo de Maradona, Goicoechea y compañía
en la finalísima del 90. Y atentos porque Leo Messi rompió su silencio por su no presencia en la cancha en el juego amistoso internacional del Inter Miami en Hong Kong. ¿Qué dijo Messi? Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, rompió su silencio, pero los medios están diciendo que fue una disculpa forzada por ese desastre de relaciones públicas que fue ese partido de amistoso que iba a tener en Hong Kong, donde se había comprometido a participar 45 minutos en la cancha, pero luego nunca saltó al césped. Por lo tanto, publicó un video. Se le ve, la verdad es que no muy contento de hacer esta explicación. Dura 2 minutos 20 ese video, pero hemos reducido hemos editado lo central de lo que dice en los siguientes 20 segundos. Mira, escúchalo y dime qué opinas de lo que dice Lionel Messi. Como todos saben, siempre quiero jugar y quiero estar en todos los partidos. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Es tan simple como lo dije en la conferencia de prensa que hice. Tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. Bueno, es lo que dice, ¿no? Que no podía participar, pero lo que ocurre es que al día siguiente se fue a jugar a Japón y ahí sí jugó 30 minutos en el césped. La verdad es que ha tenido que hacer un raro arreglo para congeniarse con el gobierno de Hong Kong, que pagó su visita, la policía de Hong Kong, que puso publicidad en el partido, y el gobierno chino, al que tampoco quería tocar. Ha publicado este mensaje en la red social Weibo de China, Ricardo. ¡Qué novelón! Mil gracias, Silvia. Y cerramos con triunfo colombiano en el Tour de Ruanda. Emocionado relato, no es de Bogotá, es de Pácora, Caldas. El africano se emocionó con la victoria de Jonathan Restrepo, el corredor nacional al servicio del Polticometa. El ciclista caldense ganó al embalaje esta tercera etapa de 141 kilómetros y alcanzó, oigan bien, su 7ª victoria en el historial del Tour de Ruanda. Este Tour le cae bien a nuestro Jonathan Restrepo, hoy carta colombiana en el ciclismo europeo. 9:47 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La Fiscalía, a través de su cuenta en X, acaba de anunciar investigación por este escándalo de los carrotanques. Dice el mensaje de la Fiscalía que frente a las denuncias realizadas en medios de comunicación y fuentes abiertas de información respecto a la compra por parte del Gobierno Nacional de 40 carrotanques que operarían para emergencias en el departamento de La Guajira, la Fiscalía aperturó investigación para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos, dice la Fiscalía, de delito alrededor de este tema. Recordemos que paralelamente al anuncio de la Fiscalía, como usted lo decía, la Contraloría ya también confirmó un anuncio para enviar una comitiva allí al departamento de La Guajira para hacer seguimiento al tema y a las denuncias que han hecho los propios habitantes, y esto se suma también a las explicaciones que intentó ayer entregar el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Olmedo López, quien respondió a las críticas y dijo que los carrotanques estaban parqueados porque siguen los procesos de adecuación. Dice que los primeros carrotanques comenzarán a operar a partir de hoy y que los 40 que están parqueados en el batallón Matamoros del Ejército en Uribia van a operar el próximo jueves. Hay una decisión del Consejo de Estado en el marco de una acción de tutela que es muy importante, será fundamental, sobre todo en esta semana. Estamos en semana de sala plena de la Corte Suprema de Justicia. En 48 horas, de nuevo, los 23 magistrados intentarán ponerse de acuerdo para determinar si eligen o no fiscal general de la Nación. El antecedente del pasado 8 de febrero fueron las situaciones difíciles, el asedio, el bloqueo al Palacio de Justicia durante cerca de 5 horas que ha negado el presidente Gustavo Petro. Hay una orden que acaba de darle el Consejo de Estado al alcalde mayor de Bogotá. Damián Landines. Sí, señor Ricardo, un pronunciamiento que está haciendo el Consejo de Estado sobre una tutela que interpuso un ciudadano pidiendo protección a los derechos fundamentales y seguridad de las personas que trabajan tanto al interior del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, como de los ciudadanos que trabajan en la zona y de los niños y adolescentes que estudian en los colegios aledaños a las instalaciones judiciales. Pues la orden que le está dando el Consejo de Estado directamente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, es que para este
22 de febrero, cuando se desarrolle esta nueva sala plena, la tercera jornada ya de votación para elegir a la nueva fiscal general de la Nación, se tomen de manera inmediata y urgente las medidas necesarias para reforzar la seguridad del Palacio de Justicia y sus alrededores, las que incluirían, dice el documento, el reforzamiento del pie de fuerza y el establecimiento de controles del tráfico de aproximación al Palacio de Justicia, y además también habrá una consulta y actuación de conformidad con los informes de inteligencia que hayan sido recabados sobre el tipo de conductas que fueron denunciadas en la marcha anterior. Con esta instrucción se pretende identificar y vigilar a las personas que se podrían infiltrar en las marchas para desestabilizar y generar alteraciones este jueves, cuando la sala plena se vuelve a reunir para votar por tercera ocasión la elección de la nueva fiscal entre Amelia Pérez Parra, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago. Damián, gracias. Esto es las altas cortes metidas directamente en instrucciones para que se evite de nuevo una situación como la del pasado 8 de febrero. El antecedente es del 8 de febrero, Ricardo, y las órdenes son puntuales. 1, el fortalecimiento del pie de fuerza y el establecimiento de controles de tráfico y hacer informes de inteligencia con fundamento en la información de inteligencia que hay sobre los infiltrados, sobre lo que ocurrió hace ya algunas semanas. Ricardo, mire, la clave de esto dice, considerando los hechos, un entrecomillado, citando el documento del Consejo de Estado, considerando los hechos ocurridos el 8 de febrero pasado y con el único fin de precaver la vulneración grave e irreversible de los derechos fundamentales a la libertad, la integridad personal y a la vida de los manifestantes pacíficos, del tutelante y de quienes laboran en la sede judicial y en sus inmediaciones, dispondrá como medida provisional que se protege el Palacio de Justicia. 9:52. Ricardo, la complejidad de esto es que si bien el orden público constitucionalmente está en cabeza también de los alcaldes, y especialmente todo el manejo de protestas pues recaen sobre las alcaldías, en este caso sobre la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues recuerde que cuando hubo una intervención del ESMAD fue por orden del mismo presidente de la República. Esto es relativamente atípico. Generalmente las intervenciones del ESMAD las determina el secretario de gobierno, el mismo policía, el comandante de la Metropolitana de Bogotá, pero ya el antecedente de que el presidente fuera el que manejó, entre comillas, el orden público, que es finalmente la última instancia del orden público en el país, puede terminar en unos choques entre el alcalde y el gobierno nacional, porque imagínese usted, Néstor, Ricardo, perdón, que haya una protesta otra vez motivada por sectores afines al petrismo, del pacto histórico, y termine el alcalde Galán, que sabemos que no es afín políticamente al presidente, termine ordenando una intervención del ESMAD. Pues eso va a terminar en que si hay algún tipo de exceso por parte de la fuerza pública, entonces ¿a quién responsabilizan? A mí me parece, claro, entiendo que la Corte y las Cortes buscan proteger su integridad con esta decisión, pero aquí en última instancia del orden público, si no es el presidente, va a terminar en unos choques 9:53. Lo que además muestra esta decisión, Aurelio, es que las altas cortes no confían mucho en las medidas de precaución que pueda tomar el gobierno nacional ni la Policía Nacional, y por eso le dan directamente la instrucción, la orden, que es lo que hay en esta tutela, una orden al alcalde Carlos Fernando Galán para que tome las medidas de precaución para evitar que se repita lo del pasado 8 de febrero. Sí. Pero este es el tipo de medidas, Ricardo, que uno no sabe si es bueno tomarlas o no tomarlas. Y voy a explicar por qué. Es decir, esto no debería pasar. No debería pasar en ningún país donde una corte se reúne a tomar una decisión. Bueno, digamos que es una decisión sustancial e importante, pero no debería ser. Porque es que es decir, esto es en medio de una situación absolutamente anómala. Yo diría un poco vergonzosa para la democracia colombiana, que el Consejo de Estado le tenga que pedir a un alcalde, oiga, hágame el favor de protegernos a los de las cortes porque tal día. Eso no debería ni siquiera estar ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Yo creo que esa es la raíz del problema. O sea, está ocurriendo, mañana, Aurelio. Dentro de 25 años, perdón, Daniel, hace 25 años, Consejo de Estado ordenó, y eso es una efeméride después realmente vergonzosa para el país, que una corte no pueda decidir con tranquilidad y que tenga que pedir protección especial para poder decidir. De verdad uno no entiende hasta dónde está. Daniel, 9:54 minutos. Ricardo, está sucediendo por lo que vimos hace un par de semanas, cuando la Corte se reunió y el presidente Petro directamente convocó protestas contra la Corte Suprema de Justicia. Entonces, razón tiene el Consejo de Estado en pedirle a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Metropolitana de Bogotá
que garantice la protección de los magistrados y de todo el personal que no solo que trabaja al interior del Palacio de Justicia, sino a sus alrededores, porque lo que vimos hace 15 días fue un asedio donde los magistrados y las personas que allí trabajan terminaron sitiados, no podían moverse libremente, como lo dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Constitucional, todos lo dijeron, acá nos sitiaron o no nos dejaron salir, que eso se catalogue como secuestro formalmente hablando o no, pero si estuvieron sitiados y estuvieron con restricciones a su movilidad, y eso no puede volver a pasar. Ahora, el alcalde de Bogotá va a quedar en una situación difícil, porque en lo que leyeron del pronunciamiento del Consejo de Estado, dice que garantice el pie de fuerza. El pie de fuerza no depende de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ni del alcalde, ni del secretario de Seguridad, sino de que depende de lo que asigne el general Salamanca, el director general de la Policía Nacional, a garantizar esa protección que está pidiendo el Consejo de Estado. Entonces este es casi que un mensaje de Pedro para que escuche Juan, para que escuche el gobierno, Ricardo, y le dicen tiene que garantizar la seguridad del Palacio. Pero fíjense, al final, Álvaro, lo que pasó el 8 de febrero, nos contó Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, que aunque había una instrucción del presidente Petro de intervenir en caso de que fuera necesario, al final quien toma la decisión de llevar al ESMAD o al antiguo ESMAD a dispersar a los manifestantes en el Palacio de Justicia es una determinación que toman el general Gualdrón y el alcalde Galán. El general Gualdrón llama al alcalde Galán y le dice: estamos listos y es el momento de entrar a dispersar lo que queda de la manifestación, y el alcalde Galán dice: proceda, general, y es cuando se produce la dispersión de los manifestantes. Álvaro, tampoco es por eso es que no hay necesidad de que una corte le ordene al alcalde, porque primero está el hecho y muy seguramente se va a coordinar la Policía Nacional con el secretario de Seguridad, el alcalde va a estar atento, entonces no había necesidad de hacer tanta cosa. Y los exagerados y bochincheros que estuvieron en la plaza muy seguramente no va a volver, y los exagerados y bochincheros que exageraron también lo que estaba pasando, pues tampoco van a tener oportunidad, o sea que muy seguramente vamos a tener una reunión de la Corte tranquila. Lo importante no es eso, lo importante es que ojalá esa reunión no sea inane y no sigan votando en blanco. Álvaro, una pregunta, ¿usted se refiere al presidente de la Corte Suprema de Justicia como bochinchero, que dijo que estaban sitiados? No haga bochinche, no haga más bochinche. Yo no haga más bochinche. Yo le estoy haciendo una pregunta. El presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Corte Constitucional yo no estoy nos sentimos sitiados y asediados. Porque yo no estoy en el bochinche. Respeto y seguridad. Yo no estoy en ese bochinche. Al contrario, estoy diciendo que afortunadamente, muy seguramente esta vez no se va a necesitar, porque no va a haber exagerados ni en la plaza ni fuera de la plaza, y se va a manejar dentro de la democracia normal. Lo importante es que la Corte tenga tranquilidad para hacer su trabajo y que lo haga. Sí, justamente y que eso, Álvaro, no sigan votando en blanco unos magistrados, es que el Consejo de Estado en esta decisión voten por alguna o pidan que se devuelva tutela donde pide garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda elegir libremente, que se garantice la seguridad, que se garantice, entre otras cosas, con informes de inteligencia, que no va a haber infiltrados. El Consejo de Estado no está actuando, digamos, deliberadamente, está respondiendo a una tutela que, Ricardo, entre otras cosas, fue interpuesta contra el presidente Gustavo Petro. Sí, eso no es ganas de ser bochincheros ni nada, ni de meterse en lo que no les importa, sino que pues hay una tutela y ellos se pronuncian frente a esa tutela, y yo creo que eso también hay que respetarlo, y yo creo que independientemente de si a uno le parecen exageradas o no esas percepciones, pues esa es la percepción de su seguridad y de su integridad que tuvieron los magistrados de allí en el Palacio de Justicia. Yo creo que lo que hay que hacer es respetarla, y yo creo, Ricardo, que toca empezar a pensar muy seriamente en estos protocolos, sobre todo desde el punto de vista de los alcaldes y gobernadores, cómo lo van a manejar, porque es que yo creo que esto apenas está empezando y esto va a escalar. Es decir, yo estoy más o menos percibiendo un resto de gobierno en el que la frustración del presidente y del gobierno ocasionalmente se va a canalizar mucho por esta vía, por la vía de manifestaciones, la mayoría de ellas organizadas y con la logística provista por el gobierno, y dentro de esas manifestaciones siempre, usted lo sabe, siempre va a haber unos grupos que van a ser de choque, que van a ser de confrontación, así todo el resto de la gente que participe en ella no lo sea. Entonces esto va a ser un desafío muy grande para los alcaldes en particular.
cómo manejan la cuestión de la intervención, todos esos problemas como los que estaba describiendo Luis Ernesto al principio. Entonces, si mandan el ESMAD, entonces los van a tildar de represores, de que están reprimiendo la protesta social. Si no mandan el ESMAD, entonces van a decir que están dejando desprotegida a la gente, que están dejando desprotegido al comercio y las instituciones. De modo que es un desafío bien interesante, pero pues no por ser difícil hay que rehuirlo, ¿no? Pero además algo que hay que tener en el panorama para que todos los sectores actúen con mesura. La decisión que tome la Corte Suprema de Justicia debe respetarse y tomarse con absoluta tranquilidad. Si hay elección de fiscal, perfecto. Si no hay elección de fiscal, no es el momento de llamar ni a destrucciones ni a movilizaciones que terminen derivando en sitios o en bloqueos como los que ocurrieron hace 2 semanas. Si la Corte no elige, está dentro de lo que permite el funcionamiento de la Corte. Si no están de acuerdo algunos con ese funcionamiento, pues que promuevan cambios en la ley y se haga de una forma distinta y haya tiempos específicos. 10 en punto, regresamos con más noticias en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.